Padre, muchísimas gracias por conectarse desde Italia con nosotros. Muchas gracias a ustedes y pues aquí estamos para lo que necesiten. Padre, muchísimas gracias. Hago una breve presentación y usted me corrige de pronto lo que esté un poquito desenfocado. Entonces les decía que el padre Marcelo Bravo es chileno, pertenece a la Congregación de los Legionarios de Cristo. Desde hace 5 años es el director del Instituto Superior de Ciencias Religiosas del Ateneo Pontificio Regina Apostolorum, que tiene su sede en Roma. Allí es profesor extraordinario de teología. También imparte docencia en la Universidad Europea de Roma y el Instituto Superior de Ciencias Religiosas, que ya dijimos que es el director. Tiene una amplia experiencia en diversas áreas de la teología contemporánea, incluyendo la teología del diálogo interreligioso, la teología dogmática, la antropología filosófica y las religiones comparadas. Ha impartido diferentes cursos y seminarios, como por ejemplo Cristianismo y Religión, Teología Fundamental del Pluralismo Religioso, Cristianismo y Religiones, Misión, Diálogo y Reflexión Teológica e Historia Comparada de las Religiones. El padre Marcelo es doctor en teología dogmática y aparte pues de sus cursos en Italia, también ha dado conferencias en España, en México y cuenta con numerosos artículos publicados y diferentes libros. Y ahorita, padre, nos recuerda, digamos, algunos de los libros que se han traducido al español. Entonces, algunos de sus libros es Equipo Salvarsi, Cristiani e Pagani di fronte a Cristo, Único Salvatore, Cristianesimo, dall'essenza della fede all'esistenza cristiana, que está por publicarse en español. Así es. Eh, Cristianismo e religioni, contesto, método de riflessione teologica, una libertà per amare, experiencia de la libertad cristiana, las religiones no cristianas a la luz de la revelación. Bueno, yo creo que ahorita podemos hablar de algunos de estos libros. Es especialista en el pensamiento teológico del teólogo francés Jean Danielou y todo el movimiento de la nueva teología. También tiene un podcast que se llama Temas de Fe y Razón, que les invitamos a buscarlo en internet, y un canal en YouTube donde tiene diferentes conferencias, la mayoría de ellas en italiano, pero también algunas en español, ¿verdad? Entonces lo pueden buscar también en YouTube como Marcelo Bravo Pereira. Vale, Marcelo, entonces si quiere comenzamos con la primera Ok. pregunta. Usted ha centrado muy buena parte de su trabajo académico en el estudio de las religiones, primero digamos desde la filosofía, la fenomenología y luego desde la teología. ¿De dónde surgió un poquito ese interés por el estudio de las religiones? Sí, gracias. Muchas gracias en primer lugar, por haberme invitado y con mucho gusto pues respondo tus preguntas. ¿Cómo surgió todo? Bueno, fueron muchas cosas, pero tampoco nada de sorprendente, ¿no? Vengo de un país periférico del mundo, pues podemos decir, Chile, que cuando yo era niño, pues era ciertamente totalmente periférico durante la dictadura, etcétera. Y ya desde niño el interés vino porque tuve la oportunidad de hacer artes marciales, ¿no? Yo hacía judo. Y no era tan malo, me iba bastante bien a nivel de adolescente o infantil. Fui a algunos torneos nacionales o sudamericanos, ¿no? Y claro, cuando tú estás metido en estas artes marciales orientales, como puede ser el judo en particular, pues también está la sabiduría oriental. En este caso era el budismo zen del Japón. Entonces, estaba interesado por eso y más que nada pues con el entusiasmo de un joven que se abre hacia una cultura desconocida y lejana. Pues ¿qué pasó? Después entré en el noviciado, me hice legionario de Cristo y en 1990, que yo era un joven novicio, me regaló mi superior, me regaló una encíclica de Juan Pablo II y esta encíclica pues de alguna manera ha marcado mi vida y que todavía la tengo aquí. Esto estamos hablando de 1990, así que ya han pasado bastante tiempo. Y esa encíclica es Redentoris Missio, ¿no? Sobre la misión de la Iglesia y sobre la relación entre el cristianismo y las demás religiones. Y entonces yo esa me acuerdo que me la devoré, la leí, la escribí encima, etcétera, etcétera. Y después llegando a Roma, pues el interés por las religiones siguió, aun cuando en filosofía, en mi primer título, podemos decir, de filosofía,
pues estaba más interesado en la antropología filosófica, los problemas de la libertad, etcétera, pero también me interesaba mucho el tema de las religiones. Ya una vez cuando pasé a la teología y saqué mis primeros títulos y también era antropología teológica, pero ya al momento del doctorado, tener que escoger el doctorado, me pidieron juntamente acompañar y después dirigir un diploma que era cristianismo, religiones, ecumenismo, ¿no? Iglesia, ecumenismo y religiones. Y ahí fue pues, donde orienté también mi estudio teológico hacia el ámbito de las religiones. Comencé a dar clases de filosofía de la religión primero, eh, el tema de la fenomenología de la religión, la filosofía de la religión, y mi doctorado lo orienté en el tema de las religiones. Saqué una tesis doctoral sobre el método teológico en el pensamiento de Jean Danielou, un teólogo del Concilio Vaticano II francés, quise orientar la cuestión metodológica de la teología al estudio de las religiones. Y así es pues como me puse a estudiar y hoy en día pues estoy bastante interesado, estoy devorando varios libros que voy comprando por ahí, sobre todo la relación entre cristianismo y las tradiciones orientales y en particular el cristianismo y el hinduismo, porque precisamente podemos decir que eso lo decía Ratzinger en un libro, si no me equivoco, en La Fiesta de la Fe, decía que el futuro religioso de la humanidad se iba a jugar iba a estar entre la relación entre el cristianismo y religiones orientales, en particular las religiones de la India. Y la pregunta era, ¿quién iba a tomar el núcleo más profundo de la otra? Es decir, ¿el cristianismo se va a hinduizar o el hinduismo se va a cristianizar? Y decía Ratzinger que ese era el grande desafío para el siglo XXI. Entonces creo yo que siendo uno de los grandes desafíos religiosos de la humanidad, pues es necesario pues profundizar, sobre todo también porque podemos decir que Juan Pablo II ha sido uno de los papas que más ha reflexionado sobre el tema de la relación entre cristianismo y religiones y desde el Concilio Vaticano II pues la relación entre iglesia y religiones ha cambiado radicalmente, manteniendo su esencia, porque eso lo tenemos que decir y ya tendremos modo de decirlo en algún momento en este podcast, que han cambiado elementos de comprensión sobre las religiones, del aspecto de la dignidad humana, de la relación de cuál es la dimensión religiosa para el ser humano, pero no ha cambiado la visión fundamental que es la necesidad de Cristo y también la mediación de la iglesia para la salvación de los hombres. Entonces, ahí estamos también ahí tratando de abrir camino, de abrir caminos para el diálogo interreligioso y para pues dar una respuesta cristiana también a este despertar religioso que tiene que ver con las religiones orientales. Bueno, padre, habla usted del despertar religioso, pero voy a hacer énfasis en otro elemento, ¿no? En un mundo cada vez más secularizado, donde se habla de la muerte de Dios, donde a veces se presenta la religión como un vestigio del pasado, de personas a veces ignorantes, ¿por qué sería importante conocer y estudiar las religiones? Sí, sí, es importante conocer y profundizar en las religiones porque podemos decir que incluso este prejuicio de que las religiones pues son un vestigio del pasado, pues es un prejuicio. Porque si tú te das cuenta, aun cuando tal vez la adhesión a la Iglesia Católica o a las religiones, podemos decir, establecidas oficialmente, ha bajado, sí hay un incremento de lo que podríamos llamar la espiritualidad, ¿no? Es como, no me acuerdo quién era el filósofo que decía que si echábamos la religión por la puerta iba a volver a entrar por la ventana. Y podemos decir que sí hay un despertar religioso, no tanto ligado
a la confesión de fe, a la profesión de fe, a la práctica religiosa, pero sí a una vaga espiritualidad, lo que podríamos llamar una espiritualidad posmoderna, ¿no? Y ahí eso lo podemos profundizar, sea desde el punto de vista filosófico como también desde el punto de vista teológico, esta distinción que han hecho algunos filósofos, estoy citando Panikkar, en particular Raymond Panikkar, un filósofo teólogo español, pero de origen hindú, oriental de la India. Esa distinción que hacen entre las creencias y la fe. Y de alguna manera las creencias podrían ser la dimensión de los dogmas, de las creencias, de la religión. Yo no estoy de acuerdo con esta perspectiva, hay que decirlo, y lo podemos aclarar después, pero sí él insiste mucho en el tema de la apertura, ¿no? Y sí se nota que hay por un lado, una sed de espiritualidad, ¿no? Y por otro lado, hay un rechazo de la adhesión formal confesional, ¿no? Podemos decir que en nuestros países en particular, Colombia, Chile, Italia, la práctica religiosa o se ha mantenido o ha bajado, ¿no? Pero también vemos que hay entre los jóvenes también una atracción bastante grande hacia la adoración eucarística, por ejemplo, etcétera. Tal vez los aspectos morales son un poquito más complicados, pero hay una adhesión religiosa, pero sobre todo está surgiendo mucho, está creciendo mucho lo que podríamos llamar un cristianismo aconfesional. ¿No? Nos reconocemos, reconocemos en Cristo una figura importante, tal vez rezamos, ¿no? En los momentos difíciles o complicados de la vida, rezamos, nos invocamos a Dios, pero no nos sentimos atraídos por una iglesia. Y aquí también es donde entran, podemos decir, y por eso me interesa tanto las prácticas orientales, porque tal vez no vamos a misa y no rezamos el rosario, pero sí hacemos yoga. Y el yoga, que ha sido tanto denigrado en ciertos ambientes, pues manifiesta esa sed de espiritualidad que existe en la gente, ¿no? Y siendo una tradición, digamos, que viene de la India, pues es fácil, pues caer en el sincretismo, no entenderlo bien, o criticarlo y rechazarlo de partida, ¿no? Entonces, hay una sed espiritual, hay una búsqueda de trascendencia, hay todavía hoy este deseo de poder establecer una realidad, una relación con lo divino, tal vez más a nivel, podemos decirlo, sentimental, pero yo creo y estoy convencido que el hombre no puede vivir sin religión. Entonces, lo que nos interesa a nosotros como cristianos, pero también, no solamente como cristianos, sino también como hombres que reconocen el valor de la trascendencia, pues el ir orientando y alimentando esa sed de infinito y dando una respuesta, que es una respuesta a nivel humano, filosófico, pero también como cristianos, una respuesta cristiana. No, pero a veces cuando se habla de ciencia, se piensa, digamos, en la física, en la química, en la biología, en las ciencias experimentales, ¿no? Digamos, una visión muy positivista de la ciencia. Entonces, la pregunta ¿es posible hablar del estudio científico de la religión? ¿Se puede hacer una ciencia de la religión? Sí, obviamente, para no entrar en polémicas inútiles, eh, co- co- eh, Aristóteles decía, el ente se dice de muchas maneras, ¿no? Entonces, también lo mismo vale para la ciencia. No es lo mismo la ciencia experimental que las ciencias históricas. No es lo mismo que la filosofía como ciencia, ¿no? Siempre nosotros hemos concebido, o así lo ha concebido la filosofía perennis, podemos decir que la filosofía es la ciencia que busca estudiar las causas últimas, ¿no? Que va más allá de la particularización de cada ciencia. De hecho, en mi universidad y en la red de universidades en Aguac y la red internacional de universidades de Regnum Christi, hay todo un programa que se llama el programa de razón abierta, ¿no? Es decir, el dar a la razón humana y por lo tanto a la ciencia un respiro más amplio, ¿no? Juan Pablo II escribió esta bellísima encíclica Fides et Ratio, ¿no? Y Fides et Ratio invita al científico a alargar, ¿no? A ampliar
la dimensión de la razón. ¿Por qué? Porque la razón científica, que es la razón positiva, es la razón que parte del experimento empírico, me puede dar elementos muy interesantes y muy importantes sobre el conocimiento, sobre la realidad, pero no me da las respuestas últimas, ¿no? Y, y sí hay que reconocer, de hecho, esperemos en un futuro, estoy escribiendo ahora un libro precisamente que se llama Fe y Razón, y ahí hablo del fideísmo cientificista, ¿no? Es decir, un fideísmo es aquel que acepta prejuicios o ideologías que no están comprobadas, pero que tú tomas como ciertas. Y un prejuicio es decir que la ciencia explica todo o que no existe una explicación más allá que la explicación científica. La explicación científica te describe cómo funciona un fenómeno, cómo se da un fenómeno, digamos, el estado de cosas, por ejemplo, del universo o del mundo químico, etcétera, pero no te dice los porqués, no te responde a los porqués. Y cuando tú te dejas llevar por ese prejuicio fideísta, que es decir, todo lo que no puede ser explicado por la ciencia no tiene sentido, pues estás viviendo de fe, porque en el fondo tú crees que esto es verdad. Cuando podemos decir que los científicos más esclarecidos, pues son hombres que se han abierto a la fe, ¿no? E incluso podemos decir que dentro de la misma ciencia, o sea, la fe es una realidad humana antes que ser sobrenatural. O sea, afirmar que solamente acepto lo que yo puedo demostrar, pues es reducir tu conocimiento muchísimo, porque incluso un científico, incluso un experto que en eso de astrología no, de cosmología o de química, lo que sea, pues ha hecho experimentos, pero la mayor parte de los conocimientos que tiene no provienen de la experiencia, sino que provienen del testimonio de otros que han sido sus profesores, que ha sido la comunidad científica, y este hombre da por cierto, da por verdadero, da por demostrado aquello que la comunidad científica considera que ha sido demostrado, que es verdades de las que no tiene un conocimiento experimental inmediato. Y por eso a mí me gusta decir que la fe humana, es la participación en la verdad de otro, ¿no? Yo no he hecho el experimento, pero yo me fío de aquella persona que es creíble. Me gusta poner este ejemplo, tal vez me estoy yendo por las ramas, pero un ejemplo muy interesante, ¿no? ¿Qué persona es creíble para hablar de ciencia, ¿no? Si yo tomo un futbolista y el futbolista me habla de ciencia, pues no es una persona creíble. Ahora, si yo le pregunto a Brian May, el guitarrista de Queen, pues y le pregunto de ciencia, yo le creo no porque es guitarrista, sino porque es doctor en astrofísica, ¿no? Y en cuanto doctor en astrofísica y en cuanto ha hecho experimentos, ha hecho trabajo científico, pues yo le doy crédito a Brian May cuando me habla de ciencia, aunque lo conozco como guitarrista, como uno de los mejores guitarristas de rock que ha dado la historia. Entonces, hay una dimensión de fe que se vive en la ciencia misma y que me abre a la posibilidad de salir de este prejuicio cientificista. Y una última cosa que quisiera decir, aquí se puede decir muchísimas cosas, he hecho este semestre de un curso sobre ciencia y fe, pero es interesante, Ortega y Gasset, un filósofo de los años 20, escribió un libro muy interesante, un librito pequeñito que se llama Historia como Sistema. Y ahí este autor dice, los hombres, todas las sociedades viven de creencias, ¿no? Las creencias son ideas, no solamente ideas que se piensan, sino que son ideas que se creen. Y así, por ejemplo, el medioevo vivió con una idea que es una creencia, que es el orden vertical de la sociedad. En el vértice está Dios y de ahí para abajo, de manera jerárquica, cada uno de las realidades. Ahora, esa fe que movía la sociedad medieval, pues viene menos
con el Renacimiento, ¿no? Y aunque la gente sigue creyendo, porque, por favor, o sea, la gente cree en Dios y todo eso, sin embargo, como sociedad se rompe, se pierde esa fe y surge otra fe. Y esta fe, él decía que llega hasta hacia los años, hasta la Primera Guerra Mundial, podemos decir, era la fe en la ciencia. Es decir, el pensar que la ciencia va a resolver los problemas del hombre. Y estamos hablando de un filósofo, ¿no? Que no es necesariamente cristiano, es español, entonces católico seguramente lo era, pero no era un filósofo que se declaraba católico. Dice, bueno, la fe en la ciencia está viniendo menos en los años 20, está escribiendo. ¿Por qué? Porque al final tampoco la ciencia ha sido capaz de resolver el enigma del hombre. Entonces, ¿cuál es aquella ciencia que nos puede ayudar a resolver los enigmas profundos del hombre? ¿No? La ciencia solamente te puede decir cómo funciona el riñón, cómo funciona nuestro sistema cardiovascular, pero no me dice quién soy yo, ¿no? Y esa problema, para ese problema hay una ciencia y es la filosofía y de manera, digamos, particular, la teología, que lo ve desde la perspectiva de la visión cristiana, pero filosofía y teología son estas dos brazos, estas dos alas con las que el hombre se eleva a la comprensión del misterio íntimo. Y en cierto sentido, las religiones tienen valor por esto, porque las religiones, sobre todo aquellas más elaboradas, pues, la religión hinduista que te digo, pues han puesto al hombre y su dimensión interior como la pregunta fundamental: ¿quién soy yo? ¿Qué es el hombre? Gnosis Eautón estaba escrito sobre el frontón digamos, el oráculo de Delfos, ¿no? Sobre el templo de Delfos. ¿Quién eres tú? ¿No? ¿Quién eres tú? Y la respuesta a esta pregunta no viene de la ciencia, ¿no? Viene de una ciencia, ¿no? Que es la filosofía, y viene de una experiencia interior una experiencia anterior que ha dado origen a la pregunta religiosa, ¿no? Eso es lo que podemos decir por ahora. Perfecto, padre. Bueno, ¿es posible estudiar el hinduismo y no ser hinduista? ¿Es posible estudiar el budismo y no ser budista? ¿Estudiar el cristianismo y no ser cristiano? Pero ¿es posible estudiar, comprender el fenómeno religioso sin ser religioso? Mira, em, Rudolf Otto, uno de los más grandes filósofos de la religión o fenomenólogos de la religión, escribió un libro, Das Heilige, ¿no? Il Sacro, lo sagrado, en español, lo sagrado. Es un libro realmente de una profundidad enorme, ¿no? Él lo escribe en los años 20 también, es un periodo en donde las ciencias de la religión están dando eh, progresos bastante importantes también, digamos, como reacción a este positivismo científico que reducía la fe o la experiencia religiosa a puro sentimiento y por lo tanto sin valor desde el punto de vista de la verdad. Entonces, en este libro, en el capítulo tercero, dice una cosa que es interesante, muy interesante. Y es, después de analizar algunos elementos sobre la religiosidad, el valor de la religión, etcétera, dice al inicio del capítulo donde va a hablar de la experiencia interior, dice, yo le pido al lector que haga memoria, a ver si alguna vez en su vida ha tenido alguna experiencia religiosa y si es posible, solamente religiosa. Si este lector no se acuerda o simplemente afirma que nunca ha tenido una experiencia religiosa, dice, yo le pido que deje de leer, porque no va a entender. Y aquí hay un elemento interesante, porque en el siglo XIX está de moda, siglo XIX, inicios del siglo XX, lo de la ciencia empírica, donde el científico se coloca, digamos, de alguna manera, por fuera, pone entre paréntesis sus convicciones y creencias y todo, para tratar de estudiar el objeto de la manera más objetiva posible.
¿no? Y esto lleva a una distorsión del fenómeno, de los fenómenos humanos, porque para poder entender los fenómenos humanos, pues los tengo que entender desde dentro, ¿no? Entonces, el, quien trata de ser totalmente objetivo en el estudio de la religión no entiende la religión. Y eso fue el fracaso de las ciencias de la religión positivistas del siglo XIX, Taylor, Fraser y tantos otros, que redujeron la religión o a mitología o a fetichismo o a animismo o lo que sea, ¿no? Entonces, estos teólogos, estos filósofos más bien, comienzan a estudiar desde dentro. Entonces, es como si yo te pidiera que me dieras una explicación sobre el amor. ¿Qué es el amor? ¿No? Yo podría dar una explicación científica como una serie de modificaciones en las sinapsis cerebrales, ¿no? La generación de hormonas y reducir todo el fenómeno del amor solamente a sus componentes biológicas. ¿Puedo decir que entiendo qué es el amor? No, ¿no? Porque todos esos elementos están alrededor. Claro, somos seres fisiológicos, somos seres biológicos y por lo tanto nuestras experiencias interiores tienen una resonancia también biológica, porque el hombre es un ser unitario, es una unidad. Pero para poder entender qué es el amor, tengo que haber hecho algún tipo de experiencia de lo que significa el amor, ¿no? El amor de una madre, el amor de hijo, el amor de un hermano, el amor de un novio, de un esposo, un amor que me haga entender por cuál motivo el hombre está disponible a actuar en un cierto modo y no solamente modificaciones en el sistema endocrino, en el sistema nervioso. Entonces, para poder entender la religión, uno tiene que empatizar con el objeto. Y eso no es porque es religión. Ya a nivel filosófico ha sido el grande Gadamer, ¿no? Quien habla de los prejuicios, ¿no? Las precomprensiones. Quien quiere estudiar una ciencia nunca logrará tener una objetividad total en el estudio de esa ciencia porque él lleva consigo todas sus precomprensiones, ¿no? Y las precomprensiones, si yo las dejo madurar, pues se convierten en prejuicios. Si yo estudio la religión movido por prejuicios de tipo anticlerical o de tipo, o porque he tenido malas experiencias o lo que sea, pues eso va a influir en mi investigación, sobre todo cuando se tratan las realidades humanas. Y esto vale para cualquier ciencia. El observador es importante. Por lo tanto, para poder estudiar la religión, de alguna manera, cualquier religión, tengo que hacer aquello que un teólogo que yo, cuyas conclusiones no comparto, pero esto puede servir, lo que él llama el passing over, ¿no? Es decir, de alguna manera tengo que tratar de ponerme en los zapatos del hombre religioso para poder tratar de entenderlo desde dentro porque de otra manera no voy a entender por qué se comporta en un cierto modo, por qué da importancia a ciertas cosas, y te puedo asegurar que eso no significa convertirse a otra religión, ¿no? Significa simplemente descubrir la riqueza de la experiencia humana, de una experiencia humana que no está encerrada en su propio universo de conocimientos empíricos, sino que está constantemente tratando de trascenderse constantemente tratando de ir más allá, ¿no? Porque los conocimientos, esto lo decía Ratzinger, los conocimientos más relevantes y más importantes para el ser humano no son los conocimientos empíricos, científicos, eh, cómo se calcula la hipotenusa de un triángulo, ¿no? Lo más importante para el hombre es qué hay más allá de esta vida, cuál es el valor del amor humano, en quién puedo confiar, a dónde,
¿A dónde van las palabras que no se dijeron? Lo decía el gran Silvio Rodríguez, ¿no? Pues esas son las preguntas. Y esas preguntas son respondidas de alguna manera, ciertamente de manera sistemática, no es puramente charlatanería, son respondidas sistemáticamente por la filosofía, por la teología y también por la poesía, por el arte, por la literatura. Por eso es tan importante, pues, cuando quiero entender un fenómeno humano, no ir solamente, por eso cité a Silvio Rodríguez, porque no hay que ir solamente al científico que me dice solamente algunas cosas que tal vez ni siquiera son relevantes, sino tengo que ir al filósofo. ¿Cuál es el problema? Y me callo. Es que muchas veces los científicos, reduciendo, ¿no? Reduciendo el objeto de conocimiento a aquello que ellos pueden observar, caen en el niquilismo. Entonces, si tú eres honesto, tu misma ciencia te lleva a tratar de buscar respuestas más allá. Pero si tú no eres humilde para darte cuenta que tu ciencia no es suficiente, caes en reducir toda la dimensión de la realidad a aquello que puedes observar. Y aquí es donde se ve que grandes científicos, ¿no? Grandes científicos, después podemos dar algunos nombres, son grandes científicos, pero cuando desbordan el ámbito de su ciencia se convierten en filósofos mediocres, ¿no? Y por lo tanto, pues nosotros como filósofos, como literatos, como escritores, pues tenemos que insistir en esta apertura, ¿no? La razón que se alarga, la razón que se extiende, no solamente a mi campo de investigación, sino a la realidad total, en particular a la realidad religiosa. Cristianismo, judaísmo, islam, budismo parecen muy distintas entre sí. Entonces uno se pregunta si es posible llegar a una definición de lo que es religión. ¿Realmente podemos encontrar esos elementos comunes y una definición común de religión? Sí, este, esta pregunta va con curva, porque si nosotros hacemos caso digamos, a los grandes filósofos de la religión del siglo XX, Mircea Eliade, Rudolf Otto, Van der Leeuw, Julian Ries, otros más, ¿no? Tenemos que afirmar, sí, de hecho, la fenomenología de la religión trata de buscar aquellos que son los elementos comunes. Sin embargo, hoy vivimos en un contexto de grande pluralidad y de liquidez, liquidez podemos decir, ¿no? Mundo líquido, ¿no? Por el cual la búsqueda de una esencia podría ser, ¿cómo se dice?, engañosa. Ahora, yo creo que tenía más razón Elíade que no la pensamiento líquido actual. Pero bueno, eh, podemos dar diversas explicaciones, diversas. A mí me gusta una que es, no podía ser diversamente, que es la definición que da Santo Tomás. Santo Tomás de Aquino. Este viejo dominico, ¿no? Del medioevo, de uno de los momentos de mayor luz, podemos decir, intelectual, como fue el medioevo cristiano, aunque se habla de siglos de sombras, pero ese es un prejuicio, precisamente estamos hablando de eso. Él define la, la religión como una virtud, ¿ok? Es una virtud derivada de la justicia, ¿no? La justicia es dar a cada cual lo suyo, ¿no? Sum cuique tribuendi, ¿no? Dar a cada uno aquello que le corresponde. Ahora, esa justicia se da a diversos niveles. Entonces, a nivel de los padres es la piedad, ¿no? La virtud de la piedad es dar el honor y la reverencia que se debe a los padres o al Estado, diría Santo Tomás. Hoy en día no sé cuánto se puede dar piedad al Estado, ¿no? Aunque un poco da pena, pero en algunos estados, no quiero hacer política aquí, pero causar piedad el modo como llevan el gobierno. Pero con respecto a Dios, él dice, la virtud de la justicia que se aplica aquí es la virtud de la religión, ¿no? Que es dar a Dios el culto y el honor que le es debido, ¿no? Esa es una explicación que tiene un valor moral, es decir, una virtud que me lleva a la acción, ¿ok?
pero también tiene un valor antropológico, porque no lo tenemos que reducir solamente al ámbito moral. La religión no es solamente una virtud moral, sino que también es una dimensión del ser humano. Entonces, es una disposición estable, porque eso es una virtud, que me lleva a dar a Dios el culto y el honor que le son debidos. Ahora, si analizamos esta explicación, esta definición, es una disposición estable. Y aquí podemos decir, la diferencia entre la experiencia religiosa que se convierte, observancia religiosa, en las diversas religiones históricas, hinduismo, budismo, cristianismo, islam, etcétera. Es decir, es una disposición estable, no es inmediatamente puramente sentimental, porque podemos decir que la espiritualidad posmoderna está fundada sobre el sentimiento, ¿no? Sobre esta especie de percepción del infinito, ¿no? Sentimos y experimentamos que somos eternos. Eso lo decía Spinoza, ¿no? Este filósofo del siglo XVI, XVII. Nos sentimos, nos experimentamos eternos. Ahora, ¿a qué me lleva eso? Pues muchas veces es una experiencia que no tiene una consecuencia, ¿no? Puedo vivir moralmente o puedo vivir inmoralmente. Esta experiencia me puede llevar al voluntariado, por ejemplo, o me puede encerrar en una especie de solipsismo de autocontemplación espiritual, que la New Age y todas estas cosas, espiritualidades. Aquí estamos hablando de una disposición estable que significa el que yo me comprometo a realizar actos religiosos que tienen como fin rendir a Dios el honor y el culto que le son debidos. Entonces, una cosa es la disposición estable. Hay una experiencia religiosa que está a la base, pero yo puedo hablar de una persona religiosa cuando esa disposición inicial lo lleva a comportarse en un cierto modo. Por ejemplo, el, la ley de oro, la máxima de oro religiosa, ¿no? No hagas a tu prójimo lo que no quisieras que te hagan a ti, que está un poco presente en todas las religiones, ¿no? Yo no puedo decir que soy religioso si después soy injusto. Yo no puedo decir que soy religioso si después voy contra los fundamentos de aquello que podría ser la dignidad de una persona, etcétera. Ahora, eso es disposición estable. Vamos ahora a la parte de disposición estable de rendir honor y culto. Obviamente el honor y el culto se refiere a la expresión religiosa, ¿no? Y lo hemos visto en el libro, el famoso libro El Sacro y el Profano de Mircea Eliade, ¿no? Cómo esa relación que se busca establecer con lo sagrado lo lleva a una expresión religiosa, una expresión que se manifiesta en el culto, que se manifiesta en la adoración, que se manifiesta en el rito, en el sacrificio, los sacrificios de iniciación, los sacrificios de separación, etcétera, y sobre todo en la adoración. Ahora, podemos decir que en esta búsqueda el fundamento está en lo que Santo Tomás llama el ordo ad deum, es decir, la ordenación de todo ser humano hacia Dios. O sea, existe en el ser humano una búsqueda de Dios. Fecisti nos a te domine et inquietum es cor nostrum done que requiescat in te, decía San Agustín, ¿no? Mi corazón está inquieto hasta que no descanse en ti. Esa experiencia de la inquietud del corazón que lo mueve a buscar y a actuar en un cierto modo. Y entonces ahí es donde el culto, el honor, va a estar condicionado históricamente por el contexto histórico, por el contexto cultural, por las circunstancias incluso del terreno. No es lo mismo una religión en una zona adversa, ¿no? Como puede ser un lugar donde hay terremotos, maremotos, etcétera, a como es en un lugar más tranquilo, en la montaña, ¿no? Los ritos que hay en el Ganges, en la India, pues se entienden por lo que hay ahí, mientras
que en el pueblo de Israel, pues la experiencia religiosa, por ejemplo, este es algo bastante claro, cuando Dios se le hace presente a Abraham y le dice, sal de tu tierra y vete, Génesis 12, vete al lugar donde yo te indicaré, de ti haré un gran pueblo, bendeciré a todas las naciones gracias a ti. ¿Qué es lo que hace Abraham? Coge unas piedras, arma un altar y hace un sacrificio. Ahora, si tú te das cuenta, el sacrificio no fue algo que le pidió Dios. Eso pertenece a su contexto religioso y cultural, ¿no? Entonces, este honor y culto debido a Dios, pues va a ser más preciso o menos preciso de acuerdo con el proceso de reflexión, podemos decir, que tiene este pueblo de poder salir, digamos, de las experiencias inmediatas de la religión mítica que decía Ratzinger en su libro Fe, Verdad y Tolerancia, y finalmente sobre cómo hayan ido elaborando, gracias a al uso de su inteligencia religiosa, es decir, tratando de entender estas experiencias, ¿no? De cómo llegan a afirmar, ¿no? Cómo llegan a representarse este Dios, ¿no? Que se lo pueden representar de una manera burda al inicio, pero poco a poco van profundizando. Este es el camino que ocurre, por ejemplo, en la India. Dejamos de lado Israel porque ahí hay otro tema que es muy interesante. Pero en la India, por ejemplo, los textos más antiguos de los Vedas manifiestan una religiosidad de tipo politeísta, politeísta, naturalista, ¿no? Tenemos a Varuna, el dios del cielo, tenemos a Agni, el dios del fuego, y poco a poco, gracias a la reflexión de los Rsi, que le llaman, los sabios que se alejan al monte, a los bosques a meditar, van a llegar a una visión de Dios absolutamente trascendente. Entonces, por eso la definición de Santo Tomás es bastante pertinente, aunque es del siglo XIII después de Cristo, para poder encontrar cuáles son los elementos comunes. ¿Cuáles son los elementos que los distinguen? Pues podemos decir todo lo que tiene que ver con la cultura, ¿no? Juan Pablo II, ya voy termino esta reflexión porque nos podría llevar muchísimo más allá. Juan Pablo II, en el discurso a la ONU de 1995, hizo un bellísimo discurso y él dice que la cultura trata de responder al enigma más profundo del hombre, que es ¿quién es Dios? Entonces podemos decir que, a diferencia de lo que pensaban los positivistas, lo que pensaba Auguste Comte, por ejemplo, que decía que la religión es una base, está en un momento arcaico de la evolución cultural. Por el contrario, y esos son algunos grandes pensadores como Pierre Teilhard de Chardin que lo dice, Jean Danielou, este autor que yo te he citado, que digo que es el autor de mi tesis doctoral, que dice, no, la religión es el vértice de la cultura, ¿no? Es como, con todos los defectos históricos, culturales, los límites que tienen todas las culturas, tratan de responder al enigma más grande y es el problema de la trascendencia, ¿no? Y entonces lo que diferencia, podemos decir, son las dimensiones lingüísticas, los aspectos eh, culturales, y después, y ya cierro por si quieres abrirlo después, en el pueblo de Israel ocurre algo que para nosotros es único, ¿no? Porque si bien todas las religiones manifiestan el esfuerzo humano de poder llegar hacia Dios, de elevarse hacia Dios, ciertamente movidos por la gracia, ¿no? De este Dios que los llama gracias a la analogía del ser, gracias a la búsqueda de lo que trasciende, en el pueblo de Israel ocurre un proceso a la inversa. Es decir, el pueblo de Israel descubre la aparición de un Dios que se hace presente en su historia. Y esto es singular, esto es único, no porque yo soy padrecito curita, sino porque también fenomenólogos de la religión, como el mismo Mircea Eliade, en un libro excelente que se llama El mito del eterno retorno, manifiesta cómo
Lo que buscan las religiones es la fuga mundi, el salir del mundo, el refugiarse en el rito, el refugiarse en el mito, la recreación de los orígenes por el cual el hombre encuentra el sentido de su vida, más allá del devenir absurdo devenir absurdo de una realidad que va hacia su desilusión, no, desilusión, no, hacia su, ¿cómo se dice? Ah, Disolución. hacia su disolución, perdóname, el italiano me traiciona. Y entonces aquí es donde la singularidad de la fe judeocristiana es que no hay que salir del mundo para encontrarse con Dios, el nirvana, la moksha hinduista, etcétera, sino que Dios se hace presente en la historia y acompaña a un pueblo, y acompañando ese pueblo da a la historia una dirección. Por eso el cristianismo y el judaísmo creen en un tiempo lineal, ¿no? El tiempo tiene un inicio y tendrá un fin temporal. Mientras que para las religiones, incluso el Islam en este punto, el tiempo en el que viven es el eterno retorno, ¿no? Entonces, hay una diferencia fundamental entre el cristianismo, el judeocristianismo y las demás religiones en esta especie de proceso inverso. Uno es el esfuerzo del hombre por elevarse hacia Dios y otro es el esfuerzo de Dios que baja hacia el hombre. Vale, decíamos ahorita que la filosofía busca las causas últimas. ¿Es posible decir cuáles son esas causas de la religión? ¿A qué está el origen de la religión, de las religiones? Bueno, sí, aquí también tenemos que hacer, como decía Jacques Maritain, distinguir para unir, ¿no? O sea, son diversos niveles. Podemos encontrar, partimos de las más sencillas, ¿no? Digamos, las más evidentes. Una causa antropológica, ¿no? Y esta causa antropológica, de manera, ya lo dije, es el ordo ad deum, la ordenación hacia Dios, hacia la trascendencia, ¿no? En el libro que está por salir, voy a hacer propaganda aquí, Cristianismo de la esencia de la fe a la existencia cristiana, yo parto hablando del significado de trascendencia, ¿no? Entonces, en el hombre, en el dinamismo del hombre, se dan diversos tipos de superación y de trascendencia. Uno es simplemente la trascendencia que yo llamo la trascendencia racional, es decir, el ser humano es aquel individuo que no se queda en la inmediatez de las percepciones que tiene enfrente, sino que va a las causas, constantemente a las causas. Es decir, no se conforma con saber que tiene un plato de frijoles o de porotos, no sé cómo se dice en Colombia, de frijoles delante de sí Los y frijoles están bien, padre. frijoles también, son buenos también, obviamente, sino que el hombre es el único ser que va de la percepción inmediata a la causa. Ahora, la causa no está inmediatamente presente en la percepción. La causa trasciende la percepción inmediata, ¿no? Y esta es la primera trascendencia que se da en el hombre. El hombre no se queda en las percepciones inmediatas, sino que va a las causas y yendo a las causas, precisamente se pregunta por las causas últimas, ¿no? La famosa pregunta que podemos decir, la pregunta filosófica por excelencia, no sé si se atribuía a Heidegger o a Hegel, pero de todas maneras es mucho más antigua de estos, es ¿por qué existe el ser y no la nada? ¿Por qué existen las cosas? ¿Por qué están las cosas? ¿Y por qué están de un cierto modo? Uno puede decir, es una pregunta ociosa para quien no tiene otra cosa que hacer. Sí, tiene razón. De hecho, para poder hacer filosofía, pues hay que darse tiempo, ¿verdad? Pero esta pregunta por el ser radical está intrínsecamente, digamos, estructurada en el hombre, ¿no? Y aquí viene digamos, una reflexión que también los escolásticos y Santo Tomás hacía, que es espérate un poco porque acabo de romper un denario que tenía y se ha caído todo por todas partes. Bueno, eh,
Aquí estamos. Entonces, esta reflexión que se hacía en los escolásticos de el desiderium naturale videndi deum. Existe en el hombre un deseo natural de elevarse por encima de las causas próximas, ¿no? Y, y tratar de ir a la causa última. El deseo natural es un deseo natural, es un deseo que no es inmediatamente fruto de una acción de Dios, sino que está intrínsecamente ligada a la estructura antropológica y es el de elevarse a las últimas causas, ¿no? Entonces, con el ejercicio de su inteligencia, el hombre descubre la insuficiencia de la realidad para poder explicar a sí misma, ¿no? Haciendo uso, esto vale también para aquellos filósofos, perdón, para aquellos científicos que como Richard Hawkins, ¿no? Escribió el famoso texto que se repite muchas veces, que dado que existe una ley de gravedad, no, el universo se creó a sí mismo y por lo tanto, pues no es necesario recurrir a Dios. Y a lo que otros científicos del mismo nivel, tal vez no tan alto, pero de todas maneras científicos como John Lennox, como Stanley Jackie respondieron, tú te estás saltando al teorema de Gödel. El teorema de Gödel dice que en un sistema matemático, este sistema no recibe la justificación de sus principios en sí mismos, sino en una realidad fuera de él. O sea, es decir, el universo no se basta a sí mismo, ¿no? El universo en su complejidad como sistema cerrado tiene su origen en algo que trasciende el universo, ¿no? Y eso el hombre se lo pregunta utilizando su inteligencia, ¿no? La religión es fruto del ejercicio de las facultades superiores del hombre, ¿no? Ciertamente este hombre es un hombre que tiene miedo ante la realidad, es un hombre que se encuentra en una situación precaria de frente a la realidad, que sufre y muere. Entonces las preguntas sobre la trascendencia están coloreadas, podemos decir, por la densidad de experiencia del sujeto, ¿no? Cuando cuando San Agustín ve morir a su mejor amigo, ¿no? Dice, factus sum mihi magna quaestio, me convertí en una grande pregunta para mí mismo. ¿Quién soy yo? Grande pregunta, ¿quién soy yo? Y esa pregunta, que es la pregunta, una de las preguntas antropológicas por antonomasia, pues él se la hace en un momento de grande sufrimiento. Entonces, como el ser humano es una unidad, no podemos sorprendernos que estas preguntas existenciales, filosóficas, de grandísimo valor, surjan coloreadas y contextualizadas por las circunstancias concretas del ser humano y también tratando de dar explicaciones que de por sí al inicio son insuficientes. Porque efectivamente, cuando tú ves la historia de la filosofía griega, ¿no? Y la pregunta sobre el arjé, sobre el inicio de las cosas, sobre aquello que da origen a todo, está claro que la respuesta que daban los griegos no era solamente filosófica, sino también la superstición, eran los mitos, era la mitología, que daba una explicación que era insatisfactoria, pero que manifestaba precisamente esa sed de trascendencia del hombre. Entonces, esta es la primera causa que podemos encontrar, una causa antropológica, pero también encontramos una causa ontológica, podemos decir, ¿no? Y es precisamente la experiencia que todos hacemos, ¿no? La variedad, la belleza, la grandeza, la sublimidad del universo creado, ¿no? Y obviamente la reflexión sobre, sea, la grandeza, pero también la diversidad, una hojita o un pequeño pasto, ¿no? De césped es diverso del otro, o sea, no existe una realidad que sea igual a la otra, son todas distintas, pero también están sometidas a la caducidad, a la destrucción, a la muerte, al sufrimiento, etcétera. Este universo, así como está, pues puede llevarnos, y de hecho lleva hacia Dios, ¿no? Y tal vez, y esta es una cosa interesante porque en el 59, Jean Danielou escribió
un artículo que lo tradujeron en italiano. Se ve que era una conferencia que quedó en italiano y es La religión entre las máquinas, ¿no? Eh, Tal vez te mando después el link porque realmente es muy interesante porque es profética, estamos hablando del 59. Y ahí dice una cosa interesante, porque él dice, ¿por qué hoy en día es difícil al hombre entrar en contacto con Dios? ¿No? Ante este mundo, cuando decíamos causa ontológica, ante este mundo. Y él dice, porque el hombre del pasado estaba constantemente en relación con la naturaleza. Entonces, como dice el Salmo 18, me parece, en los cielos cantan la gloria de Dios. Las máquinas cantan la gloria del hombre. Entonces, vivimos en una sociedad que se ha habituado a ver los grandes progresos de la humanidad y a vivir en una sociedad donde cada vez es más difícil entrar en contacto con la naturaleza así como es, ¿no? Entonces, el hombre podría tender a pensar que todo lo debe a sí mismo, ¿no? Que el bienestar del hombre y por lo tanto su salvación depende de las condiciones externas, ¿no? La salud, la seguridad, la diversión, los medios de transporte, los medios de comunicación son una maravilla, ¿no? Pero de alguna manera han impedido al hombre poder entrar dentro de sí, ¿no? Hay una frase de Agustiniana Memoria, que no sé si la dijo Agustín, pero es ab exterioribus ad interiora, ab interioribus ad superiora, ¿no? Es decir, desde las cosas exteriores, la reflexión sobre la realidad exterior me lleva a entrar dentro de mí mismo. Cuando San Agustín se pregunta, ¿no? ¿Quién es Dios? Va y le pregunta a la creación, ¿no? Y le dice a la realidad creada, le dice, dime algo. No, dice, tú eres el Dios, dice ustedes son el Dios que tengo que adorar. Y el universo dice, no, Él nos ha creado. Y su respuesta fue su belleza, ¿no? La respuesta de la realidad creada fue su belleza. Y entonces ahí, y dice la realidad, el universo, quere supranos, busca por encima de nosotros. Y entonces lo que hace Agustín dice, y entonces entré dentro de mí mismo y me pregunté, ¿quién soy yo? Yo soy un hombre. ¿Y qué es aquello que me hace ser hombre? Mi espiritualidad. Es decir, de la realidad creada me lleva a descubrirme a mí mismo, como decía la teoría antrópica fuerte, ¿no? Me descubro como observador del universo, ¿no? Y me pregunto, bueno, ¿quién soy yo que tengo este privilegio de ser espectador del universo? Pues yo soy un ser espiritual. Y de ahí la elevación hacia arriba. Entonces podemos hablar de una causa antropológica, podemos hablar de una causa ontológica, y dentro de estas causas también hay otras causas que son importantes. El ser para la muerte, el hombre muere, ¿no? Las primeras manifestaciones religiosas son manifestaciones fúnebres, ¿no? Y estamos hablando de miles de años antes del nacimiento, surgir de las grandes religiones, ¿no? La experiencia del amor, la experiencia de la fecundidad de la tierra, del retorno de las estaciones, ¿no? Las religiones tradicionales son fundamentalmente religiones cósmicas desde esta perspectiva, ¿no? Consideran la bendición de Dios como bendición de la regularidad de las estaciones, de las estrellas, de la luna, del sol. Los calendarios son fundamentalmente lunares. El ciclo de la mujer es un ciclo que también es reconocido como bendición de Dios. Los primeros sacrificios que se van a hacer, por ejemplo, la Pascua judía es originariamente el rito del sacrificio de los animales propios
de una cultura de pastores, ¿no? Mientras que Pentecostés es la entrega de las primicias de la siembra, ¿no? Y entonces, y es una fiesta particularmente de agricultores. El pueblo de Israel es en su origen más antiguo un pueblo de pastores y de agricultores. Sus celebraciones fundamentales es la gratitud por la bendición de los animales y por la fecundidad de los campos, ¿no? Entonces, todos estos elementos van a confluir en lo que serán las experiencias religiosas. Obviamente, experiencias religiosas que traen consigo también toda la fragilidad, podemos decir, y toda la precariedad de la experiencia humana, ¿no? El hombre es un ser parcialmente alienado, el hombre es un ser parcialmente tonto, ¿no? El hombre es un ser parcialmente que comprende solo en parte la realidad que lo rodea y por lo tanto también su religiosidad va a llevar consigo toda la fragilidad y todos los errores propios del humano. Vale, aprovechemos para hacer publicidad al libro que está por traducir al español. Le aprovechemos el momento, si nos puede decir el título, la editorial, cómo hacemos para conseguirlo, de qué trata. Sí, gracias. Sí, el libro se llama Cristianismo de la esencia de la fe a la existencia cristiana y si Dios quiere va a salir a mediados de julio, es decir, cuando se escuche este post. Eh, Está por salir entonces. Y la editorial se llama Efesto, Efesto sin H. Eh, es una editorial internacional, la publico aquí en Roma, pero se va a encontrar en Amazon y también se puede encontrar pidiéndolo a través de las librerías, ¿no? Si son librerías grandes, las librerías importantes no tienen ningún problema de hacer pedidos internacionales. Y es un libro que yo escribí para mis estudiantes del quinto año de psicología, que yo les daba un curso que tenía un título muy bonito que es Conocimiento y Acción del Pensamiento Cristiano, y es una introducción a la cosmovisión cristiana. eh, mm, que presenta el cristianismo como experiencia cultural, ¿no? Es decir, que tiene valor incluso para aquellos que, no siendo cristianos, quieren conocer cuál es el influjo del cristianismo en la sociedad, en sus aspectos positivos y también, obviamente, también el cristianismo tiene en su dimensión humana, tiene sus defectos y sus heridas, entonces también no callo, pongo en evidencia también cuáles son los límites de la experiencia histórica, los errores y los crímenes incluso que se pueden decir que se cometen en nombre de la fe, pero que no pueden ser justificados por la fe. Entonces, vamos a ver cuánto va a costar, todavía no lo sé, pero sí creo que podría ser un libro interesante. Está orientado a universitarios, es decir, a personas que tienen ya una cierta formación y que tratan de comprender el cristianismo, ¿no? Sobre todo orientado en este caso a psicólogos, sociólogos, todos aquellos que tienen que ver con una vocación también de servicio al ser humano. Perfecto, entonces, Cristianismo de la esencia de la fe a la existencia cristiana por la editorial Efesto. Efesto, sí. Perfecto. Bueno, las últimas preguntas de nuestra entrevista. Eh, Sin tener en cuenta, digamos, la fe cristiana, solo, digamos, la razón, ¿es posible hacer una valoración de las religiones? ¿Hay algunas religiones mejores que otras? Esa pregunta se la hice a ChatGPT en su momento y me dio una buena respuesta. No sé si al final le pregunté, bueno, tú me has dado estas respuestas porque sabes que yo soy católico y me dijo, sí, sé que eres católico, pero mis respuestas han tratado de ser lo más objetivas posibles, ¿no? Entonces, decir que hay religiones mejores que otras es siempre muy arriesgado, ¿ok? Obviamente hay que decir que la filosofía, como estudio, búsqueda de las causas últimas del fundamento,
es, como solemos decir, una ciencia normativa, en el sentido de que descubriendo las causas podemos dar también juicios de valor sobre las realidades que estamos estudiando, ¿no? La fenomenología de la religión, por el contrario, trata de observar el objeto sin dar un juicio, suspendiendo el juicio. Entonces, la fenomenología de la religión es un estudio previo después a un estudio más filosófico. Entonces, la pregunta sobre si hay religiones mejores que otras, yo creo que los elementos fundamentales para poder juzgar, dejando de lado también las consideraciones teológicas, obviamente que eso lo dejaremos para otro encuentro, eh, parten, yo creo, eh, cuánto respetan sea la dignidad de la persona en su integridad, sea cuánto logran dar una explicación coherente también de los fenómenos que te encuentras delante, ¿no? Voy a poner un ejemplo. Bueno, primero voy a hacer una explicación anterior, que la tomo de Ratzinger, eh, Joseph Ratzinger, Papa Benedicto XVI, en un libro suyo muy importante que se llama Fe, Verdad y Tolerancia, el cristianismo y las religiones del mundo. Entonces él se pregunta si es posible llegar a una unidad en la diversidad de religiones. Y partiendo desde la base de las religiones mitológicas, ¿no? Hay por necesidad, digamos, de comprensión, ¿no? Un momento en donde el hombre religioso no se satisface con las explicaciones mitológicas y trata de dar una explicación. Entonces hace una distinción, lo que él llama la triple salida del mito. Y esa triple salida del mito históricamente ha sido de tres maneras. Uno es la mística, el otro es el iluminismo y el tercero es la revolución monoteísta. ¿Ok? Entonces, cuando hablamos de mística, nos referimos sobre todo a las experiencias del Oriente. ¿Ok? ¿Cómo esta salida del mito? ¿Cómo la puedo explicar? Entonces, yo me encuentro con una tradición. Los hinduistas tienen los Vedas, que son textos compuestos durante muchos siglos, particularmente entre el 2000 y el 1800 antes de Cristo, hasta llegar al 400 antes de Cristo, ya contemporáneos al Buda, al 600 antes de Cristo. Estos textos, los más antiguos, pues son historias, son narraciones mitológicas, algunas de ellas. Entonces, cuando el hinduismo comienza a reflexionar sobre su experiencia religiosa, va a tomar estos textos antiguos y va a tratar de interpretarlos simbólicamente. Es decir, el hinduismo, los Vedas, no me dan explicaciones sobre la verdad, ¿no? De las cosas, sino que son símbolos, son explicaciones simbólicas del fenómeno de elevación del hombre hacia Dios. ¿Ok? Entonces, ellos van a dar más importancia, por ejemplo, a la realidad espiritual, a la realidad trascendente, y van a considerar la realidad mundana, la realidad, como apariencia, maya. ¿Ok? El universo no existe como, no tiene consistencia ontológica. Entonces, aquí te estoy dando una explicación. Yo creo que si hay algún seguidor que conoce el hinduismo me podría criticar. Y la respuesta es que existen tantos hinduismos cuantos intérpretes, ¿no? Un intérprete es Swami Vivekananda, el otro es Aurobindo Ghosh, el otro es más conocido, es Rabindranath Tagore. Cada uno más o menos se lo cocina como quiere. Entonces, uno podría decir, bueno, esta tradición religiosa afirma, y ese es un punto a su favor, la primacía de la dimensión interior, ¿no? En un mundo de apariencias, trato de entrar dentro de mí para descubrir quién soy yo. Eso es lo que Swami Ramana Maharashi
un grande místico de mediados del siglo pasado, decía a aquellos discípulos que se acercaban, tú vete a la gruta ahí y ponte a responder a una única pregunta, ¿tú quién eres? ¿No? Entonces, la vida interior, el reflexionar sobre quién soy yo en profundidad, más allá de las apariencias. Y tiene razón, nosotros vivimos en un mundo de apariencias y hoy en día, desgraciadamente, todavía más, con todos los social media, la imagen pública que damos de nosotros. Entonces, en esto podemos decir, el hinduismo se coloca como una riqueza que hay que explorar, que hay que conocer, que hay que profundizar y en la medida en que diga la verdad, ¿no? O afirme la verdad, de asimilar, porque el cristianismo asume las verdades allí donde se encuentran. Por otro lado, la depreciación, podemos decirlo así, de la realidad material podría ser un elemento de crítica, ¿no? Cierto sentido, si tú vas a la India te das cuenta que en la India no hay un sentido del progreso. O sea, la gente acepta su karma, acepta su condición y no hay un esfuerzo real por tratar de mejorar la propia situación. Si naciste en un slum, si naciste en situación de miseria absoluta, vive, acéptala y ya veremos si te vas a reencarnar en una realidad mejor. Entonces ahí uno puede decir, bueno, este elemento no lo acepto, ¿no? La misma cosa podemos decir del budismo. El budismo radicaliza, por un lado, la impermanencia del yo. De hecho, estaba justo leyendo ahora el último libro que tengo aquí que se llama La enseñanza del Buda de un profesor de Sri Lanka, Walpola Rahula, que enseñaba, porque este es un libro antiguo, que es una edición nueva, en los años 50. Y, y podemos decir, sí, los valores budistas de la compasión, de la no violencia, etcétera, son muy aceptables, pero la dilución del yo, el yo evanescente que presentan puede ser criticable. Entonces, una religión como el Islam, por ejemplo, puede tener elementos muy positivos, el sentido de la trascendencia de Dios, la santificación del día, el sentirse en todo momento conectado con la realidad trascendente puede ser muy importante. Hay elementos críticos en el Islam que van más allá del valor cultural del mismo, de las culturas o de las escuelas, el Islam que desgraciadamente está más presente en las mezquitas de Occidente, tienen una interpretación fundamentalista del Islam, que es la interpretación jambalita, la interpretación wahhabita de Arabia Saudita, y que no corresponde a la interpretación más extendida, pero es la que tiene en estos momentos más posibilidades económicas para prevalecer y por tanto elementos que podrían ser criticables entre los mismos musulmanes, pues se colocan, se ponen como es el tema de la dignidad de la mujer, como es el tema de la libertad de conciencia. Ahí habría más dificultades de poder aceptar o tendría elementos para poder criticar, juzgar más severamente estas religiones. Pero aquí es importante que el criterio es cuánto responden a la realidad, cuánto pueden dar mejores respuestas a la experiencia y cuánto se quedan o cuánto respetan la dignidad del hombre. Recientemente, en tiempos de Papa Francisco, que en paz descanse, salió este documento del Dicasterio para la Doctrina de la Fe, Dignitas Infinita. ¿No? Y ahí tenemos que reconocer que el título del documento es totalmente pertinente, porque cuando decimos infinita significa sin límites, que no existen límites. Y tenemos que reconocer solamente en el judeocristianismo se puede afirmar una dignidad sin límites. Mientras que en la cultura romana, la cultura griega y en las religiones, la dignidad está comprometida. Es decir, se puede afirmar más o menos la dignidad, pero siempre hay un límite. Nosotros afirmamos que la dignidad no tiene límite. Es decir, no importa tu estado
cuándo naciste, cómo naciste, el color de tu piel, si eres un embrión, si eres un anciano temporal, un anciano, digamos, vegetal, terminal. No importa tu situación exterior, tú siempre gozarás de dignidad. Incluso los presos, incluso los que se han manchado de crímenes más grandes, nunca perderán su dignidad. Y por lo tanto, el tema de la pena de muerte, por ejemplo, entra aquí, ¿no? ¿Con qué derecho yo puedo atentar contra la vida de un ser humano, ¿no? Por muy peligroso que haya sido, por muy malo que haya sido, puedo yo saltarme la dignidad que solo pertenece a Dios, que no tiene límites. Entonces, esos son estos de los tipos, elementos que me pueden ayudar a mí a juzgar si una religión es más respetuosa o menos respetuosa. Vale, se nos está acabando el tiempo, nos queda tiempo para una pregunta más. Y pare, ya de entrada le invitamos a un segundo podcast, a una segunda entrevista para hacer un acercamiento a la religión, pero ya desde la mirada de la teología. ¿Le parece? Ok, perfecto. Bueno, le dejé la pregunta más difícil para el final. Allá. Un caso de testigos de Jehová que no quieren recibir transfusión, pero digamos que se refiere a un menor de edad. Entonces un padre dice, bueno, mi hijo de 10 años, nosotros somos testigos de Jehová y no aceptamos la transfusión de sangre. Ujú. Digamos que la ley le da la razón al padre, que la ley dice, bueno, el menor de edad no va a recibir la transfusión. Le dejo ese problema a usted. Ok. Obviamente aquí entran consideraciones morales y voy a dar mi opinión. Ok. Em, Hay que saber distinguir cuáles son los valores que están en juego. ¿Mm? Yo no puedo bautizar a un niño contra el parecer de sus papás, ¿no? Incluso está el ejemplo de Papa Juan Pablo II, que cuando era sacerdote llegó a sus brazos, o sea, adoptado por una familia cristiana, un niño cuyos papás habían muerto en un campo de concentración. Y él le preguntaron, bueno, ¿bautizamos al niño o no lo bautizamos? Y Juan Pablo II, Boitigua en aquel tiempo, joven sacerdote, les dijo, no lo bauticen porque tienen que respetar la voluntad de los papás. Después este niño creció, se fue a Jerusalén y se convirtió en el rabino jefe de los judíos sefarditas o Askenazim, pues, un gran amigo de Papa Juan Pablo II. Y entonces aquí el derecho de los papás a educar a su hijo en la religión que consideran justa es un derecho natural. ¿Ok? Después el niño hubiera tenido la posibilidad de poder escoger si hacerse cristiano o si mantener su judaísmo, porque la adhesión religiosa tiene que ser libre. ¿Ok? Entonces, en este caso tenemos una situación análoga, pero aquí estamos ante la vida de un niño. Entonces, si yo me doy cuenta de que este niño necesita absolutamente una transfusión de sangre y no hay otras posibilidades para poder salvar al niño, el derecho a la vida, es decir, el deber de los padres y el derecho de los padres con respecto a los hijos no es absoluto, ¿no? Tiene límites y el límite es precisamente la defensa de la vida. Y creo yo que hay otras legislaciones, yo no conozco la de Colombia ciertamente, tú ya me dijiste algo, pero hay otras legislaciones que pueden llevar a una pérdida de la patria potestad del niño. ¿Ok? Entonces, ¿por qué? Porque se está salvaguardando el fundamento de todos los otros derechos, que es el derecho a la vida, ¿no? Entonces, personalmente creo que no se podría llegar al caso de que un niño muera
porque los papás pertenecen a una religión que les prohíbe la transfusión. Es necesario decir también otra cosa, que, como te decía, aquí estamos ante un derecho humano, ¿ok? Otra cosa es, por ejemplo, y esto está desgraciadamente pasando en algunas legislaciones europeas y también americanas, en España, por ejemplo, en particular, en donde los papás quieren mantener el derecho de poder educar a su hijo, ¿no? De acuerdo con las convicciones religiosas y morales que desean, ¿no? Por ejemplo, el tema de... hay tantos temas, ahora no es necesario comentar, pero yo quiero que mi hijo crezca siguiendo la religión judaica, ¿no? O que crezca siguiendo la religión cristiana o ciertas convicciones morales que respeten, salvaguarden el derecho, ¿no? Todo tiene que ser hecho dentro de lo que sería la normativa y el derecho. Entonces, ahí sí hay un derecho de los padres que tienen de ellos es el principal deber de educar a sus hijos, ¿no? No es un derecho del Estado, el Estado tiene que subsidiar, ¿no? De subsidiar, la subsidiariedad es un elemento de ética social fundamental en la doctrina social de la Iglesia. Es decir, el Estado no tiene que sustituir a los padres, sino que tiene que ayudar a los padres para que ellos puedan alcanzar, digamos, formar y educar a sus hijos, ¿no? Entonces, en ese sentido, el Estado tiene una serie de límites, ¿no? No puede actuar en cualquier modo, pero así como el Estado puede quitar la patria potestad a unos padres que se comportan de manera indigna con el hijo, por violencia, por abuso sexual, por conductas o por abandono, el Estado puede quitar la patria potestad, creo yo, y es mi opinión, que sí podría actuar. Y en ese sentido me lleva a una última cosa para que no quede el equívoco, cuáles son las bases. El cristianismo se ha presentado desde sus orígenes como la religión de la razón, como la religión de acuerdo con la razón. Entonces, ha generado una filosofía el cristianismo que ha puesto la dignidad de la persona al principio y por lo tanto, en línea de partida, no tendría que haber una, digamos, un precepto de fe cristiana que pueda ir en contra del derecho natural, ¿no? Pongo el caso, si los judíos tienen la práctica de circuncidar a los niños, ¿no? Que es una práctica que podría ser discutible, ¿no? En el caso de las niñas todavía más discutible porque las mutila realmente en su feminilidad, podemos decirlo así, que es deplorable la circuncisión o la ablación femenina. La circuncisión masculina se podría discutir porque no hay un daño significativo, pero el cristianismo no obliga a una práctica que podría de alguna manera considerarse contra el derecho natural. Y un derecho natural que es antes del cristianismo. ¿Ok? Perfecto, padre. Padre Marcelo Bravo Pereira, muchísimas gracias por su tiempo, por su generosidad para atendernos, compartirnos el fruto de tanto estudio, tantas lecturas, tantas reflexiones. Y de nuevo, padre, le invitamos a un siguiente episodio. Pues muchas gracias, muchas gracias. Aquí estoy disponible para lo que quieran y saber si algún día nos vemos por allá. Claro que sí, padre, qué rico tenerle aquí en Colombia.